Mi nombre es Alejandro Castillo, y si hay algo que la vida me ha enseñado, es que el mundo no premia la lealtad, la explota. Durante 15 años, dediqué todo lo que tenía a Soluciones Integrales Valdés, una firma de consultoría multinacional que manejaba contratos de miles de millones de pesos. Yo no era la cara de la empresa. Nada de portadas de revistas lustrosas, ni discursos principales bajo los focos. Ese papel estaba reservado para Carlos Beltrán, nuestro director ejecutivo, un hombre que prosperaba con el carisma y la teatralidad. Yo era el arquitecto detrás del éxito. Cuando los competidores amenazaban con rebajar nuestros precios, era yo quien diseñaba las estrategias que los aplastaban. Cuando los clientes dudaban, eran mis presentaciones y revisiones nocturnas las que ganaban su confianza. Y cuando Soluciones Integrales Valdés consiguió su acuerdo récord de 220 millones de pesos el trimestre pasado, fue mi trabajo incesante lo que lo hizo posible. Todos dentro de la firma lo sabían, aunque fingieran lo contrario. Pero Carlos tenía una forma de reescribir la historia para el mundo, él era un genio, el visionario que aseguró personalmente el contrato. Al principio, me decía a mí mismo que no me importaba el reconocimiento. Después de todo, tenía mi propio orgullo silencioso. Pero en el fondo, no podía ignorar el desequilibrio. Crecí en un barrio de clase trabajadora donde mi padre trabajaba turnos de 12 horas en una acería, y mi madre cosía ropa en casa para llegar a fin de mes. Me criaron con una creencia inquebrantable: si trabajabas duro, la gente vería tu valía. Llevé esa lección como un evangelio a la edad adulta, ciego al hecho de que el mundo corporativo no jugaba con esas reglas. El día que todo comenzó a desmoronarse fue uno que nunca olvidaré. Acabábamos de cerrar un acuerdo de 220 millones de pesos con un cliente de las 500 empresas más grandes de México, el tipo de contrato que impulsaría el crecimiento de Soluciones Integrales Valdés durante años. Entré en la oficina de Carlos esperando al menos un apretón de manos, quizás incluso una palabra de agradecimiento. En cambio, él se sentó allí con su sonrisa perfecta y me dio la noticia como si estuviera leyendo el informe del tiempo. Alejandro dijo, reclinándose en su silla de cuero, tus servicios ya no son necesarios. Me quedé helado. ¿Disculpa? Juntó las manos. Has hecho un buen trabajo, pero esta empresa necesita energía fresca. Alguien con más proyección pública. Nadie recordará lo que hiciste aquí. Para el próximo trimestre, tu nombre ni siquiera se mencionará. Las palabras golpearon más fuerte que un puñetazo. Después de todo lo que había sacrificado, las noches en vela, las vacaciones perdidas, los pedazos de mí mismo que le había dado a esta empresa, me estaba descartando como una herramienta rota. Podría haber discutido, suplicado o salido furioso, pero no lo hice. En lugar de eso, sonreí, una sonrisa calmada y deliberada que lo inquietó por primera vez en nuestra larga historia. Luego me levanté, me abroché la chaqueta y dije, gracias por todo. Y salí. Ese debería haber sido el final de mi historia. Un hombre traicionado, dejado para lamerse las heridas mientras la empresa seguía adelante sin él. Pero el destino tiene una forma de convertir la arrogancia en una herida abierta. Una semana después, el sistema de Soluciones Integrales Valdés colapsó. Para fin de mes, la empresa que Carlos Beltrán creía poseer era mía. Y todo comenzó con esa sonrisa. Cuando salí de la oficina de Carlos Beltrán ese día, sentí como si me hubieran sacado el aire. Por fuera, mantuve la compostura. Por dentro, me estaba desmoronando. 15 años de mi vida acababan de ser borrados con una sola frase. Tenía 41 años, estaba desempleado y me enfrentaba a la aterradora realidad de que mis habilidades, aunque valiosas, habían estado ocultas bajo la sombra de Carlos durante demasiado tiempo. Esa noche, me senté en mi apartamento mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono vibraba con mensajes de colegas, condolencias a medias de algunos, un alivio apenas disimulado de otros. El mundo corporativo era brutal así. Todos estaban demasiado ocupados protegiendo su propia posición como para defender al hombre que había construido los cimientos sobre los que todos se apoyaban. Sin embargo, un mensaje destacó. Era de Raquel, mi hermana menor. ¿Estás bien, Leigh? Dudé antes de responder. Ella siempre había sido la que se preocupaba por mí cuando las cosas se ponían difíciles, el único miembro de la familia que no medía el éxito puramente en términos de dinero o prestigio, pero no pude obligarme a decirle cuán profundo era el corte. Simplemente escribí, estaré bien.
Solo necesito averiguar qué sigue. Pero en verdad, no sabía qué seguía. La primera semana después de mi despido fue una neblina de noches inquietas y caminatas interminables por la ciudad. Cada vez que veía la torre de cristal de Soluciones Integrales Valdés, sentía de nuevo el aguijón de la traición. Ese edificio había sido mi segundo hogar. Había sangrado por él. Y ahora tenía prohibido siquiera entrar. La parte más difícil no fue perder el trabajo, fue la humillación. Las palabras de Carlos, nadie recordará lo que hiciste, se repetían en mi cabeza en bucle. Era como si me hubiera arrancado no solo mi carrera, sino mi propia identidad. Una noche, me encontré con Marcos, un gerente de nivel medio al que había apadrinado durante años. Parecía incómodo al verme, pero después de unas copas, se relajó. Alejandro dijo, inclinándose más cerca, no oigas esto de mí, pero Carlos ya está presentando el acuerdo como su triunfo personal. Le dijo a la Junta que solo eras un miembro del personal de apoyo. Algunos de los nuevos contratados ni siquiera saben que exististe. Las palabras se hundieron como veneno. No solo me había borrado Carlos, sino que estaba reescribiendo la historia en tiempo real. Apreté mi vaso con más fuerza. Puede fingir todo lo que quiera. Los números, las estrategias. Eso fui yo. Marcos negó con la cabeza. No importa. En este negocio, la percepción lo es todo. La verdad queda enterrada bajo el poder. Esa noche, no pude dormir. Repasé cada noche que había pasado arreglando sistemas, cada negociación de contrato que había dirigido, cada cliente que había calmado con promesas que apenas teníamos los recursos para cumplir. Todo había sido para Soluciones Integrales Valdés. Y todo me lo habían arrebatado con una sonrisa burlona. Para el final de esa semana, algo dentro de mí cambió. Al principio, fue ira. Luego la ira se endureció hasta convertirse en determinación. Carlos pensaba que nadie me recordaría. Bien. Pero no iba a dejar que me borrara. Si quería convertir esto en un juego de poder, yo jugaría, pero bajo mis propios términos. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Al séptimo día después de mi despido, saltó la noticia, el sistema interno de Soluciones Integrales Valdés había colapsado. Al principio, supuse que era un fallo técnico menor. Las grandes firmas lidiaban con eso todo el tiempo. Pero cuando revisé los medios de la industria, los informes se volvieron más serios. Sus servidores estaban caídos. Los portales de clientes eran inaccesibles. Millones de pesos en transacciones estaban congelados. Sonreí con amargura. Conocía ese sistema mejor que nadie. Yo había sido quien diseñó su arquitectura años atrás. No era un fallo menor. Era una bomba de relojería sobre la que les había advertido durante meses. Carlos me había ignorado, como de costumbre. Ahora, las grietas que había predicho se estaban abriendo, y la empresa se desangraba. Para el final de la segunda semana, comenzaron los rumores. Los clientes estaban furiosos, los inversores entraban en pánico y Carlos, el hombre que se enorgullecía del control, estaba tambaleándose. Por primera vez, la poderosa Soluciones Integrales Valdés parecía vulnerable. Pero aquí está la cruel ironía, debería haber sentido satisfacción viéndolo todo colapsar. En cambio, me sentía en conflicto. Había pasado tanto tiempo de mi vida construyendo esa empresa que verla caer era como ver morir una parte de mí mismo. Raquel notó mi agitación cuando finalmente la visité un fin de semana. «Estás callado», dijo, entregándome una taza de té. «Solo procesando las cosas». Me estudió con esa mirada penetrante que solo los hermanos pueden tener. «Les diste todo, y te desecharon como si no fueras nada. ¿Por qué sigues siéndoles leal?». Sus palabras dolieron porque eran ciertas. La miré y susurré, porque también era mío. Pero en ese momento, me di cuenta de algo. Soluciones Integrales Valdés ya no era mío. No lo había sido durante años. Carlos se había llevado todo el crédito, todo el control. La empresa a la que creía pertenecer era solo una ilusión. Fue entonces cuando la decisión cristalizó en mi mente. Si Carlos quería jugar sucio, yo lo superaría. Si quería borrarme, yo tallaría mi nombre en los cimientos de su imperio. No solo quería venganza.
Quería recuperar lo que era mío por derecho. Y en el fondo, sabía que tenía las herramientas para hacerlo. Tenía el conocimiento de sus sistemas, sus contratos, sus clientes. Tenía relaciones construidas a lo largo de años de confianza. Más importante aún, tenía algo que Carlos nunca entendería: integridad mezclada con paciencia calculada. El conflicto ya no se trataba solo de perder mi trabajo. Se trataba de reclamar mi dignidad, demostrar que no era desechable y darle a Carlos Beltrán una lección que nunca olvidaría. Para el final de ese mes, ya no me veía como una víctima. Yo era la tormenta que se avecinaba para él. El colapso de Soluciones Integrales Valdés envió ondas de choque a través de la industria. Pero yo sabía que esto era solo el principio. Las empresas pueden recuperarse de fallos técnicos, incluso de los más graves. De lo que no podían recuperarse era de la lenta erosión de la confianza. Y la confianza era una moneda que yo todavía poseía en abundancia. Pasé las 2 semanas siguientes contactando a antiguos clientes y colegas, no con una propuesta, sino con conversaciones, tranquilas, mesuradas, casi casuales. Los llamaba con el pretexto de ponernos al día, y cada vez escuchaba la misma frustración. Alejandro, es un caos allí. No pueden acceder a datos básicos. Mis cuentas están congeladas. Carlos prometió que todo estaba bajo control, pero cada día es peor. Escuchaba, asentía y nunca hablé mal de Soluciones Integrales Valdés. Ese no era mi estilo. En cambio, planté semillas. Si alguna vez necesitas una segunda opinión, decía, estoy disponible. La verdad era que no solo estaba disponible, ya estaba esbozando el plan para algo más grande. Por la noche, mi apartamento se convertía en un cuarto de guerra. Hojas de papel cubrían las paredes, listas de clientes, diagramas de flujo de vulnerabilidades del sistema, notas sobre quién en la empresa me era leal a mí frente a quién le era leal a Carlos. Conocía Soluciones Integrales Valdés como las líneas de mi propia mano, y comencé a trazar los puntos de presión que colapsarían el imperio de Carlos si aplicaba la fuerza justa. Pero esto es lo que pasa con la venganza, es embriagadora. Cuanto más planeaba, más una emoción peligrosa recorría mis venas. No solo estaba contraatacando, estaba tomando el control. Por primera vez en años, no vivía a la sombra de Carlos. Lo estaba superando a la vista de todos. Una noche, Raquel pasó de improviso. Entró en mi apartamento y se quedó helada al ver mi pared de notas. Alejandro, dijo en voz baja, ¿qué estás haciendo? No respondí de inmediato. Podía ver la preocupación en sus ojos. Para ella, debía parecer obsesionado, consumido. Quizás lo estaba. Finalmente, dije, estoy recuperando lo que es mío. Frunció el ceño. ¿A qué costo? No solo estás jugando con la empresa. Estás jugando con la vida de las personas, sus trabajos, sus familias. Sus palabras me hirieron, pero me defendí. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de los años que sacrifiqué? A Carlos no le importó mi vida cuando me desechó. ¿Por qué debería importarme su imperio ahora? Ella suspiró. Porque tú no eres él. No te conviertas en lo que odias. No respondí. En el fondo, sabía que tenía razón. Pero eso no me detuvo. El punto de inflexión llegó cuando Marcos, el gerente al que apadriné, me llamó en secreto. Su voz temblaba. Alejandro, no puedo seguir aquí. Es un barco que se hunde. Carlos les está gritando a todos, culpándonos del desastre. Le está mintiendo a la Junta, encubriendo el agujero negro financiero. No sé cuánto tiempo más durará este lugar. Ese fue el momento en que supe que Soluciones Integrales Valdés era lo suficientemente vulnerable para que yo hiciera mi movimiento. Invité a Marcos a reunirse conmigo en un café tranquilo del centro. Cuando llegó, le expuse mi plan: no destruir Soluciones Integrales Valdés, sino construir algo mejor en su lugar. Estoy empezando una nueva firma, le dije. Una que no se basará en mentiras y explotación. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito gente en la que pueda confiar. Gente que conozca el negocio. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Dudó solo un momento antes de asentir. Estoy dentro. Esa fue la primera ficha de dominó.
En cuestión de días, tenía media docena de excolegas contactándome, ansiosos por escapar del barco que se hundía de Carlos. Algunos eran gerentes de nivel medio, otros especialistas en tecnología de la información, incluso un par de consultores senior que llevaban años hartos pero nunca habían tenido el valor de irse. Mientras tanto, la crisis de Soluciones Integrales Valdés se profundizaba. El colapso había desencadenado problemas de cumplimiento con los reguladores. Los clientes amenazaban con demandas, los inversores retiraban fondos y Carlos, desesperado por mantener el control, redobló su arrogancia. En un correo electrónico filtrado, le dijo a la Junta, esto es un contratiempo temporal. Solo yo tengo la visión para sacarnos de esto. No pude evitar reír. Su ego estaba cavando su tumba más rápido de lo que yo podría haberlo hecho. Con la ayuda de Marcos, conseguí financiación inicial de un inversor privado al que una vez había salvado de un desastroso acuerdo de Valdés. Recordaba mi honestidad, mi atención al detalle, y no dudó cuando le pedí respaldo. Alejandro dijo durante el almuerzo, siempre supe que eras el verdadero cerebro detrás de Valdés. Si empiezas de cero, quiero participar. Dinero, talento y confianza. Los tres pilares que necesitaba estaban encajando. Pero Carlos no era ciego. Debió de presentir algo, porque una noche recibí una llamada de un número desconocido. Cuando respondí, su voz llegó, fría y cortante. Castillo, he oído que has estado ocupado. Mantuve la calma. Solo viviendo mi vida, Carlos. No juegues conmigo. ¿Crees que puedes socavarme? ¿Robarme a mi gente? ¿A mis clientes? Tu gente, dije, con voz firme. ¿Te refieres a la gente a la que has sobrecargado de trabajo y mal pagado durante años? ¿A los que arrojaste bajo el autobús en cuanto las cosas salieron mal? No son tuyos, Carlos. Ya no. Hubo un largo silencio, luego un gruñido. Te arrepentirás de esto. Por primera vez en 15 años, no me sentí intimidado. Colgué. Esa llamada encendió un fuego en mí. Ya no era solo un negocio, era una guerra. Durante el mes siguiente, trabajé incansablemente. Nuestra nueva firma, Estrategias Fénix, nació en mi apartamento antes de mudarse a una modesta oficina en el centro. Los clientes que habían perdido la fe en Soluciones Integrales Valdés comenzaron a llegar, algunos en silencio, otros abiertamente desafiantes. Cada nuevo contrato que firmábamos era otra daga en el costado de Carlos. Y cuanto más se desmoronaba Soluciones Integrales Valdés, más comenzaban a rondar los medios. Los periodistas olieron sangre, y pronto los titulares resonaron sobre el colapso de la empresa. Soluciones Integrales Valdés se enfrenta a demandas multimillonarias en pesos tras fallo del sistema. El director ejecutivo Carlos Beltrán bajo fuego por su manejo de la crisis. Ejecutivos clave desertan a una nueva firma competidora. Recorté esos artículos y los colgué en mi pared. No por vanidad, sino como recordatorios de lo lejos que había llegado. Aún así, la advertencia de Raquel me atormentaba. Cada vez que celebraba una pequeña victoria, me preguntaba, ¿estaba construyendo algo mejor o solo estaba alimentando el mismo ciclo de poder y traición? Esas dudas persistían. Pero una cosa estaba clara, el imperio de Carlos Beltrán ardía, y yo sostenía la cerilla. La caída de Soluciones Integrales Valdés ya no era un susurro silencioso en la industria, era noticia de primera plana. Todos los diarios financieros, todos los blogs de negocios, incluso los medios de comunicación convencionales cubrían la implosión. Y en el centro de todo estaba Carlos Beltrán, todavía aferrado a la ilusión de control. Durante semanas, lo había evitado. Nuestros caminos se habían cruzado a través de intensas llamadas telefónicas y amenazas indirectas, pero sabía que eventualmente me acorralaría. El hombre no podía soportar perder. Y perder contra mí el empleado que despidió como si fuera basura era un tipo de humillación que su ego no podía soportar. Ese momento llegó una lluviosa tarde de jueves. Acababa de terminar una reunión con nuevos clientes en la modesta pero bulliciosa oficina de Estrategias Fénix cuando Marcos entró, pálido como el papel. Alejandro susurró. Está aquí. Antes de que pudiera preguntar quién, la puerta de cristal se abrió de golpe. Carlos Beltrán entró, goteando agua de lluvia sobre el suelo pulido. No se parecía en nada al director ejecutivo impecable que recordaba.
Su traje a medida estaba arrugado, su corbata floja, sus ojos inyectados en sangre. El imperio que una vez gobernó le había drenado la vida. Y, sin embargo, todavía se comportaba con esa vieja arrogancia, como si la habitación le perteneciera. Castillo espetó, ignorando a Marcos, ignorando a todos. Tenemos que hablar. Le hice un gesto para que entrara en la sala de conferencias. Mi equipo intercambió miradas nerviosas, pero mantuve mi expresión tranquila. Por dentro, sin embargo, mi pulso martilleaba en mis oídos. Tan pronto como la puerta se cerró, Carlos abandonó la fachada de civilidad. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, escupió, golpeando las manos sobre la mesa. Me has robado a mi gente, mis clientes, mi reputación. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Me recliné en mi silla, crucé las manos. Corrección, Carlos. Tú destruiste tu reputación. Yo solo le di a la gente una alternativa. Sacudió la cabeza violentamente. No te hagas el inocente conmigo. Tú planeaste esto. Tú querías esto. El colapso, el éxodo, la prensa. Esto es obra tuya. Dejé que el silencio se alargara. En realidad, no había movido un dedo para sabotear el sistema de soluciones integrales Valdés. Se había derrumbado bajo las mismas debilidades sobre las que había advertido durante años. Pero verlo retorcerse, verlo buscar a alguien a quien culpar, era casi poético. Me despediste, dije con calma. Me dijiste que nadie recordaría lo que hice. Y sin embargo, aquí estás, sentado frente a mí, porque sin mí, Soluciones Integrales Valdés está en ruinas. Su rostro enrojeció. No eres nada, Castillo. Un analista de trastienda que se cree un rey porque tuvo suerte. Yo construí Soluciones Integrales Valdés. Yo lo hice lo que es. Me incliné hacia adelante, mi voz baja y firme. No, Carlos. Tú construiste un castillo de naipes y lo llamaste fortaleza. Yo lo mantuve unido mientras tú te deleitabas bajo los focos. Y cuando me echaste, quitaste la última viga de soporte que lo sostenía todo. Golpeó el puño sobre la mesa, haciendo que el cristal vibrara. Esto no ha terminado. Todavía tengo aliados. Todavía tengo influencia. Sonreí levemente. Entonces úsalos. Porque ahora mismo, tus inversores se han ido, tus clientes se están marchando y tu junta está buscando un chivo expiatorio. Y ambos sabemos quién será. Por primera vez, vi el miedo parpadear en sus ojos. Solo un destello, pero suficiente. Se enderezó, intentando recuperarse. Bien. ¿Quieres jugar al héroe? Hagamos un trato. Fusiona Fénix con Valdés. Te daré un puesto directivo. Demonios, incluso pondré tu nombre en el membrete. Juntos, podemos salvar lo que queda. La audacia de la oferta casi me hizo reír. Después de toda la humillación, después de descartarme como si no valiera nada, ahora me ofrecía las migajas de la mesa. Me levanté lentamente, dejando que el peso del momento se asentara. Carlos, hubo un tiempo en que habría aceptado eso, cuando todavía creía que valía la pena salvar a Soluciones Integrales Valdés. Pero ya no. La gente a la que traicionaste, las mentiras que contaste. Es demasiado tarde. Apretó la mandíbula. Si te alejas de esto, te arrepentirás. Di un paso más cerca, bajando la voz para que solo él pudiera oír. No, Carlos, el arrepentimiento es tuyo. Lo tenías todo, poder, prestigio, lealtad, y lo tiraste por la borda. Ya no necesito a Soluciones Integrales Valdés porque para finales de este mes, no existirá. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Sus hombros se hundieron, sus manos temblaban ligeramente mientras se recomponía. Tú también arderás, Castillo murmuró. No creas que eres intocable. Abrí la puerta, señalando hacia la salida. Adiós, Carlos. Salió furioso, dejando un rastro de agua de lluvia y amargura tras de sí. Cuando me di la vuelta, Marcos y los demás esperaban ansiosos. ¿Y bien?, preguntó Marcos. Exhalé, finalmente liberando la tensión en mi pecho. El rey acaba de darse cuenta de que su corona estaba hecha de cristal. Ellos rieron, pero yo no.
Porque a pesar del triunfo, una pesadez se apoderó de mí. Esto ya no se trataba solo de ganar. Se trataba del tipo de hombre en que me estaba convirtiendo. Esa noche, me senté solo en mi apartamento, mirando el horizonte de la ciudad. La victoria sabía dulce, pero las palabras de Raquel resonaban en mi mente: no te conviertas en lo que odias. ¿Era yo ahora diferente de Carlos, construyendo poder sobre las cenizas de la caída de otra persona? ¿O estaba creando genuinamente algo mejor? A la mañana siguiente, tuve mi respuesta. Un grupo de empleados de Soluciones Integrales Valdés apareció en la puerta de Fénix, con los rostros cansados, los ojos desesperados. Una mujer, una analista junior, habló. Señor Castillo, Valdés no nos ha pagado en 2 semanas. Siguen prometiendo, pero no sabemos si mañana tendremos trabajo. Por favor, ¿puede acogernos? Los miré no como peones, no como herramientas, sino como personas. Personas que habían sufrido la misma traición que yo. Y supe entonces que mi camino no podía ser solo la venganza. Tenía que ser la transformación. Bienvenidos a Fénix, dije. Y en ese momento, me di cuenta de que el clímax de mi viaje no era destruir a Carlos Beltrán. Era demostrar que podía construir algo que él nunca pudo, una empresa arraigada en la confianza, no en la explotación. Ser dueño de la empresa no era el final de la historia. Era solo el principio. Cuando la tinta se secó en la adquisición, entré en la misma oficina donde el director ejecutivo me había despedido una vez. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El personal que una vez me miró con simpatía o indiferencia ahora me consideraba con asombro, y los miembros de la junta que una vez habían desestimado mi nombre ahora me trataban con una mezcla de miedo y respeto. Lo primero que hice fue celebrar una reunión con toda la empresa. Mientras los empleados llenaban la sala, vi rostros familiares. Algunos me habían apoyado en silencio durante mi ascenso. Otros se habían reído a mis espaldas cuando me escoltaron fuera. No guardaba rencor. Ese no era mi estilo. Pero tampoco iba a olvidar. Buenos días, comencé, mi voz firme, llevando el peso del momento. Algunos de ustedes recordarán que no hace mucho tiempo, estuve en este mismo edificio como empleado. Me dijeron que mis contribuciones serían olvidadas, que yo no importaba. Pero aquí estamos. La sala quedó en silencio. Vi cabezas inclinarse, los susurros cesaron. Quiero ser claro, continué. Esta empresa no va a sobrevivir repitiendo viejos errores. No vamos a ser un lugar donde se castigue la innovación, donde se descarte la lealtad o donde se haga sentir invisible a la gente. A partir de hoy, las cosas cambian. Estallaron los aplausos, vacilantes al principio, luego más fuertes, hasta que la sala retumbó con ellos. Pero los discursos eran una cosa, las acciones eran otra. Durante las siguientes semanas, tomé decisiones que definirían el futuro de la empresa. Restablecí el presupuesto de investigación y desarrollo que el anterior director ejecutivo había recortado para inflar las ganancias a corto plazo. Introduje un programa de participación en los beneficios para que los empleados de todos los niveles pudieran beneficiarse cuando la empresa prosperara. Establecí iniciativas de formación para identificar talento oculto en todos los departamentos, asegurando que nadie con potencial fuera pasado por alto de nuevo. Por supuesto, no todos acogieron bien los cambios. Algunos de la vieja guardia se resistieron, aferrándose a sus métodos anticuados y protegiendo su territorio. Pero no tuve miedo de tomar decisiones difíciles. Varios ejecutivos de alto rango que una vez habían prosperado bajo la cultura tóxica fueron despedidos. La junta entró en pánico inicialmente, temiendo la inestabilidad. Pero cuando llegaron los informes trimestrales, mostrando no solo una recuperación sino un crecimiento récord, sus dudas se disiparon. Y entonces llegó el momento que había estado esperando, la confrontación con el hombre que una vez me había despedido. El antiguo director ejecutivo había guardado silencio tras su desgracia, retirándose a la oscuridad. Pero una noche, mientras salía del edificio, estaba allí, esperando en la entrada. Su traje, antes impecable, estaba arrugado, su expresión vacía. Me arruinaste, espetó, su voz goteando amargura. No, dije con calma. Te arruinaste tú mismo. Yo solo me negué a dejar que tú me arruinaras a mí. Me miró fijamente, apretando la mandíbula, y luego se dio la vuelta sin decir una palabra más. Esa fue la última vez que lo vi.
Pero mi historia no era sobre la venganza. Era sobre algo más profundo, la creencia de que la gente sí recuerda lo que hiciste. No importa cuánto intenten otros borrarlo, los acuerdos que cerré, los sistemas que construí, las relaciones que cultivé. No fueron olvidados. Se convirtieron en la base de todo lo que vino después. Meses después, mientras estaba sentado en la oficina de la esquina, mirando el horizonte de la ciudad, recordé el día en que salí con una sonrisa. Esa sonrisa no fue de desafío. Fue de fe. Fe en que mi valía no era dictada por la arrogancia de un solo hombre. Fe en que, finalmente, la verdad y el talento brillarían. Y así fue. La empresa que ahora poseo no era solo un negocio. Era la prueba de que la resiliencia, la estrategia y la paciencia podían convertir la traición en una oportunidad. Cada vez que caminaba por esos pasillos, recordaba el escozor de aquellas palabras: nadie recordará lo que hiciste. Pero mientras los empleados me saludaban cálidamente, mientras los clientes elogiaban nuestros servicios, mientras los socios hacían fila para colaborar, me di cuenta de algo. No solo recordaban lo que había hecho. Nunca lo olvidarían. Y yo tampoco.